Una más, que esa fue una mierda. Venga, cago yo otra. Ahí está, ¿eh? Ahí lo tenemos. Chavalote. Esa fue buena. Pues vamos allá con este charlando de audiovisual que yo ya tenía ganas de hacer, este programa que hacemos cuando queremos y donde queremos, bueno, donde queremos no, que suele ser aquí, pero a veces es fuera también. Pero hoy lo hacemos aquí porque tenemos la visita, que la verdad es que ya tocaba, ¿verdad?, de Ángel Cordero. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien. Y contigo siempre muy bien, por supuesto. Ángel, dentro de todos estos programas yo tenía, bueno, como lo fui abriendo un poco, lo abría una cosa que me interesa, que son gente que me marca. Ya empiezo así fuerte. Toma. O sea, yo tenía ganas de hacer este programa, sobre todo desde el año pasado, o hace dos, no, hace el año pasado que te Sí, jubilaste, hace año y medio ahora, sí, más o año y menos. medio. Y dije, pues mira, excusa perfecta, que seguro que tiene más tiempo libre, pero creo que Bueno, tampoco bueno, tanto. más tiempo libre. Eso habría que verlo, ¿no? Sí, la verdad es que menos obligaciones perentorias. Pero tiempo libre, pues que te metes en un mogollón de cosas, pues la verdad que... Pero encantado, encantado. Hay que jubilarse, Pablo. Toda la jubilación. Hay que llegar a la jubilación intacto. A la jubilación es el estado para el que hemos nacido. Ahí está, lo dejo. ¿Tú tuviste esa sensación de en plan de nada que hacer o algo así que a veces te pasa? Nunca, ¿No? nunca, de momento nunca. Es más, me lo pregunto muchas veces, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no paro? ¿Por qué no paro y me pongo alguna de las cosas que más me gusta? Leer y ver cine. ¿Por qué no? Desde que me jubilé leo un poco menos, y veo un poco menos cine. Ahora, como estoy haciendo un programa de radio, me obligo más, porque tenemos que ver 2 películas para grabar los programas de radio que hacemos y tal. Y mira, me obligo, pero me tengo que obligar. En Portugal le llaman aposentados, creo, ¿sabes? Aposentados A los Qué bonito. jubilados. Pues no es la, no es Creo, la, ¿eh? no es la pose, porque yo estoy todo el rato para allá. Como estaba en la escuela cuando cuando nos conocimos, me llamaban el correcaminos para allá, para acá, para todos lados. Entonces sigo un poco así. Bueno, por poner en contexto un poco, Ángel, tú a mí me das clase, bueno, pero además podemos decir que convivimos, porque es más bonito que dar clase, del La verdad. 2007 al 2009, luego hablaremos un poquito sobre eso, pero ni siquiera 2 años, porque el ciclo pasa volando, es un año y medio o menos, pero muy intensos, ¿no? Luego hablamos un poquito de eso, pero ¿cómo acaba un tío de Talavera de la Reina aquí, en Coruña, para echar al final 33 años en la escuela? Desde el 91, ya, bueno, quitando el año de jubilación, 34. Los inicios de la escuela o Sí, sí, el inicio, desde el inicio. exactamente el inicio, no. Aquello se inauguró, la Escuela de Imágenes Unidas de Coruña se inauguró, consta, igual me estoy subiendo tal, un 14 de febrero de 1991, ¿m? Que fue cuando don Manuel Fraga Iribarne vino a inaugurarla. Y allí no estaba yo todavía, ni estábamos unos cuantos que nos incorporaríamos allá para abril. Yo tengo muy bien claro que el 15 de abril me incorporé porque gracias a que fue 15 de abril cobré de donde estaba y cobré de la escuela a la que venía. Cobré 2 veces. Ahora lo puedo decir. Y ya fuiste directo ahí, o sea, o sea, fue una oportunidad laboral o realmente estabas en Coruña antes de acabar ahí. No, yo estaba en Madrid. En Madrid tenía una empresa, habíamos montado con mis amigos que todavía conservo, una empresa que se llamaba Sercon, Servicios de Comunicación. Estaba dedicada al audiovisual, yo ahí era productor, hacía labores de producción. Yo por entonces, como ya alguna vez te conté en Petit Comité, no tenía ni idea de fotografía, prácticamente muy poquito, no era lo mío. Lo mío era más la radio. La radio, yo daba clases de radio en el gabinete de radio de la Facultad de Ciencias de Información, rama Imagen y Sonido, que entonces se llamaba así, lo que ahora es Comunicación Audiovisual. Y entonces me encontraba pues muy, muy suelto, muy bien con la radio, la fotografía, como todos los trabajos. Me los hacía mi grandísimo amigo José Luis de la Calle, que seguimos teniendo muchísimo contacto y tal. Yo dejaba la fotografía para él y me encargaba de cosas de sonido cuando hacíamos trabajos de práctica o personales.
Aquella época, estamos hablando de los años 85, 84, por ahí, llegamos a hacer 8 cortometrajes de Super 8, de los cuales yo en mi casa mantengo, todavía tengo 2, que estoy a punto a ver si los paso a digital, aunque no me apura mucho, me encanta ver otra vez el Super 8 proyectado. Lo he hecho varias veces y es muy, muy bonito. Es cine. Fue mi primer contacto con el cine, cuando a mi amigo José Luis me dijo, ¿podemos hacer cine? Digo, ¿cómo? Sí, sí, con mi proyector, con mi cámara de Super 8, lo mandamos a revelar, vuelve y lo ves en una pantalla. No me digas. Eso fue un hallazgo, una cosa. Hicimos 8 cortometrajes, de los cuales solo consta que tengamos 4 por ahí. Es curioso porque luego hablaremos también de eso, pero a día de hoy no existen muchos casos de gente que haya pasado por empresa y acabe dando clase. A veces es como una carrera en sí misma de profesor y echamos un poco en falta esas experiencias previas. Tú, pues, de alguna manera, pues las tuviste, ¿no? O por lo menos un poquito. Uy, pero hola, ya estoy rompiendo la mesa aquí. Yo te voy a contar la anécdota me has preguntado que cómo acabé aquí y la verdad que es bastante, bastante difícil que yo acabara aquí, teniendo en cuenta que yo era un chavalote de Talavera de la Reina, ahí me crié, a pesar de que nací en el hospital de Carabanchel, en el Gómez Ulla, allá por el 1963. Y en Talavera, en verano, siempre que mirábamos las noticias, llegaba la información del tiempo, mirabas y arriba del mapa de España, a la izquierda arriba, había un sitio que siempre estaba tapado por nubes. Era Galicia. Yo decía, pero ¿quién puede vivir ahí? ¿Quién vive ahí? Qué tristeza. Todo el rato lloviendo. Qué pena la gente esa. Yo no iría allí, ni loco. Luego entré en la facultad, tuve experiencias negativas con profesores que daban malas clases, desde mi punto de vista. Buenos profesores también tuve, muy buenos, recuerdo 4 de ellos, pero el resto eran patéticos. Uno de ellos vino el primer día y el último día de clase a recogerle los trabajos, nos encargaba trabajos de sus propios libros, los que él había publicado. Por lo tanto, nos obligaba a comprarlos. Todos los años tenía 500 ejemplares vendidos. Yo no los compré, yo los conseguí por otro lado y tal, pero profesores así había. Entonces yo decía, buf, mi vida seré profesor. No quiero ser profesor, vamos, ni de coña. Así que fíjate, 3 añitos después, o 4, profesor y en Galicia. Nunca me lo hubiera pensado. Y encantado de la vida, por supuesto. De la escuela, al final, podríamos hablar de mil cosas, cientos, Aula K, Pepe, cosas de esos inicios, pero ¿qué me puedes destacar de esas primeras generaciones donde al final seguramente se mezclaran edades? Yo te leí una vez en una entrevista que incluso pues compartíais edades con los propios alumnos muchas veces, pero de esas primeras generaciones así un poco experimentales de la escuela, comparado con ahora que hay más escuelas casi o centros que sitios, ¿qué me podrías contar? Pues mira, yo me iría un poquito más atrás todavía porque de esa empresa que te dije, Servón, me llamó el que entonces estaba de director en la primera escuela de cine de Galicia, que fue la de la Ciudad de los Muchachos, en Orense. ¿M? Y el actualmente un grandísimo amigo Javier nos llama a nuestra empresa, porque él había estado colaborando con nosotros, para decir que había una plaza de profesor de fotografía y de radio, fíjate, ¿sabes? Fotografía que no se oye, radio que no se ve. Por aquí ya estábamos en la empresa bastante mal, íbamos de capa caída y decidimos que el primer trabajo que saliera sería para mí, que era el que menos poder económico tenía de los 4 socios que estábamos en la empresa, ¿no? Y ahí me fui. Me vine aquí, pero llegué a Orense. Y ahí me encontré con 2 cursos que ya habían empezado, de FP2. Todavía no existían los ciclos formativos. El FP2 todavía tenía asignaturas, no módulos, tenía asignaturas pues, como inglés, asignaturas como matemáticas. Los alumnos de aquella escuela estaban exentos de ellas porque entraban después de haber hecho el bachillerato. Y entonces resulta que ahí me encontré con alumnos de 55 años, de 40, y yo tenía 23. Recuerdo a una persona que me gustaría volver a verle mucho porque era un señor de 55 años que trataba a chicos de un centro, un reformatorio,
a otro que estaba en Madrid, para causas judiciales, para causas de tal, los trataba con un cariño tremendo. Siempre que tenía que trasladarle a alguno me lo decía y yo me iba con él a Madrid, porque de aquella no tenía coche. Aquel alumno a mí también me marcó por su interés, por sus ganas. No tenía mucho tiempo, por tanto, yo le puse una nota, me dio igual, le puse una nota tremenda, por encima de lo que hubiera hecho, porque era una... Y eso fue un poco lo que yo veía en la enseñanza, ver la actitud de las personas, ver la actitud de los alumnos, más allá de su edad, más allá de sus posibilidades, más allá de todo el acervo cultural con el que te llega como alumno. Porque eso es lo que después, y tú lo sabes muy bien, en las empresas a las que, o la empresa que tú montes o la empresa en la que puedas trabajar, sea pública, sea privada, es lo que quieren. No lo que sepas, no tus posibilidades, sino tu actitud. Tus ganas de decir, quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero... Y eso ha sido lo más bonito de ser profesor, descubrir esto en el alumno, que algunos te sacan un 9, pero después lo pones a hacer cosas y no tienen ganas. Es que no sé qué. Entonces, algo está fallando. ¿Por qué me saca un 9 en el examen que le he puesto yo? Si después para hacer las cosas no está tan capacitado personalmente. Todas estas cositas te las planteas y tal. Y bueno, por no enrollarme, allí en esa escuela de Orense estuve 3 años, 3 años y medio. Al final la llegué a dirigir también, el último año, año y medio. Y apareció un personaje que se llamaba Manolo González, que estaba formando una escuela en Coruña, y me llama por teléfono, porque 2 alumnos que habían salido de la escuela de Orense habían ido a cursar estudios en esta escuela de Coruña. Y hay un profesor allí que no sé, no sé cuánto, vendría muy bien para la escuela, no sé qué, me llama. Y tuvimos una cita ahí en el Café Victoria de los Jardines del Poesío de Orense, y ahí se decidió que yo viniera aquí, bueno, a Coruña, Ujú. en el año 1991. Y ahí empecé mi andadura en la escuela. Diste clases de muchas cosas, diste clases de radio, como decías, diste clases de foto y hasta algunas asignaturas sui generis, que tipo gestión de calidad, que tú llamaste siestón de calidad Si es ton de calidad. en mi generación. Esa la recuerdo porque efectivamente podía tener parte de siestón por momentos, sobre todo por Ya. las horas a las que se daba. Pero ¿cuál sería tu asignatura? Porque eso es difícil, ¿eh? Porque es verdad que empiezas en una cosa, pero tu asignatura, ¿cuál es? Pues mi asignatura ahora yo la consideraría siempre fotografía. O sea, lo que es la técnica fotográfica y el arte fotográfico. A mí los alumnos me enseñaron una barbaridad de cosas y recuerdo bueno, varios, pero uno en particular, que un día, cuando llevaba 4 o 5 años dando clases o así, va y me pregunta, oye Ángel, con todo lo que estamos viendo, ¿y tus fotos? ¿Tu obra? Y yo entonces pienso, digo, ¿qué fotos he hecho yo? Yo por entonces había hecho muchas fotos. Lo que pasa eran todas trabajos. Trabajo, obra personal, no tenía prácticamente nada. Pero digo, "Che, esto es un reto, ponerte entre la espada y la pared". Eso me hizo pensar, cambié totalmente. Es que date cuenta que cuando no tienes soltura, no tienes, digamos, el bagaje para dar clases de una técnica como es fotografía, como es radio y tal, yo me agarré, y creo que todos lo han hecho, me agarré a lo único que es totalmente objetivo, que nunca te miente, que es la técnica. Y me hice muy técnico. Leí libros en el cuarto de baño, leía libros en el autobús, leía libros en todos lados, en todos lados. Y aprendí muchísimo, porque tenía mucho que aprender, desde luego. Me quedaba noches revelando, me quedaba noches editando programas de radio. Y me agarré la técnica porque a un alumno que te trae una fotografía que no tiene contraste, siempre le puedes demostrar que no tiene contraste y tienes las herramientas para decirle, no, tiene contraste, mira por esto. Ahora, decirle que no ilustra correctamente el sentimiento que buscabas para hacer eso es muy difícil. ¿eh? Y tienes que conocer mucha obra, tienes que conocer muchos fotógrafos, tienes que haber hecho muchas fotos personales, y yo no las había hecho. Entonces, a partir de ahí, vamos, operé un cambio, pero tremendo. Luego la llegada de mi pareja, de hecho, en la escuela, que fue
el que tú conoces también. Nacho Romero fue el profesor con el que yo deambulé por todos lados. Él venía de la otra punta, él venía de hacer las fotos a partir de la reflexión, no de la técnica. Y entonces de ahí le aprendí muchísimo, muchísimo, y a partir de entonces me preocupó mucho más lo que es el arte fotográfico que la técnica fotográfica, que afortunadamente la tenía bastante bien adquirida, la verdad. Había trabajado mucho. Luego hablamos también un poquito de eso y de los laboratorios, que sé que es una parte ahí crítica de todo esto y de esa técnica que prefiero no adelantarme, pero sí de esas primeras generaciones, porque claro, hay gente muy potente realmente en las primeras generaciones de la escuela. Si tuvieras, y te meto un compromiso, que echar la vista atrás y decir de esas primeras generaciones, tres personas, cinco, que digas, joder, la trayectoria de esta gente después de de haber pasado por la escuela, ¿quiénes te vienen a la cabeza así de inicio? Puede ser en cualquier ámbito, ¿eh? A mí personalmente, dentro de mi terreno, porque los conozco más, hace poquitos meses me he vuelto a reencontrar con uno de los mejores alumnos que he tenido yo, que es actualmente uno de los mejores técnicos del departamento de cámara de cualquier rodaje. Ha hecho dirección de fotografía, foquista, auxiliar de cámara, ha hecho todo, de todo. Y se llama Ricky Morgade, por ejemplo. Otro, bueno, estás tú. Estáis Yo tú, de soy tu más moderno, yo soy generación, más moderno. ya, pero de los primeros, mogollón de ellos acabaron en la tele, que era el gran receptor de los alumnos que por entonces, porque en Galicia en el año 91 apenas había rodajes, muy poquitos. Me acuerdo de una frase de un señor que actualmente dirige la Filmoteca de Galicia, antiguamente el CEGAI, que es una labor muy importante esta institución, dando una charla en la escuela, me quedó una frase de que dijo, refiriéndose a la historia del cine en Galicia, y decía, es que ser pionero en el cine en Galicia significa haber hecho cine en los años 80. En los años 80, un siglo después de que se inventara el cine casi. Entonces teníamos un lastre que yo creo que la escuela ayudó mucho a superar. En el año 96 salió un proyecto que se llamaba Coruña de Cine, y ahí se hicieron por primera vez cada año 4 cortometrajes en cine, es decir, en película cinematográfica, con una Arriflex de Super 16 milímetros que se compró y durante un mes fui yo su propietario. Como presidente de una asociación que por entonces teníamos en la escuela, que tú la conociste, se llamaba y se llama Aulaca, tuve que firmar la adquisición de esa cámara porque entre el ayuntamiento, el PSOE, y la Junta, el PP, no querían firmar. Entonces, un ente intermediario neutral firmó y con la condición de que no mucho más de un mes devolviera la propiedad de la cámara a la escuela. Hicimos 4, yo estaba muy metido en él, y todos los profesores que tú conociste estábamos ahí, desde el sonido, realización, producción y todo imagen, ¿no? Y se cogieron alumnos para que dirigieran a los alumnos que iban a hacer esos cortometrajes. Esos documentales, esos cortometrajes, entre los cuales hay uno que me llamó poderosamente la atención, que se llama Coruña Imposible. Tú creo que lo viste alguna vez, yo lo ponía muchas veces en clase también. Para mí sigue siendo una de las producciones audiovisuales gallegas más relevantes y mejor logradas. Fue para mí ese año 96 un punto de partida para el enriquecimiento técnico cinematográfico de Galicia de cara a ese boom que después nació en 97, 98, 99, ese boom audiovisual que hubo en Galicia, que se formaron muchas empresas, Filmanova, la de Continental, ya había iniciado su andadura, pero ahí se estableció, porque es que no había técnicos, no había técnicos. Y de cine era muy difícil el cine entonces. Ahora grabar un vídeo, grabar un corto, grabar un documental, con cualquier cámara lo haces, ya te registra el sonido de una manera, editarlo es muy fácil. Entonces, con un laboratorio fotográfico de los que tú has hablado, había muchas trampas, muchos laberintos de los cuales era difícil salir airoso. Y por eso aquellos cortos y aquellos primeros trabajos de la escuela que grabamos en vídeo, en High 8, en Video 8 y tal,
para mí tenían un mérito tremendo, tremendo. Pero por seguir con esta gente, está Juan Morgáez, Jaime Pérez, hay gente que ahora es director de fotografía, gente con una relevancia actual, pero mucho, no quiero citar más porque me quedaré muchísimo, muchísimo en tal. Bueno, Así como también hubo gente que te venía diciendo, mira Ángel, yo voy a dejar esto, que esto no es lo mío, no me jodas. mucho. No me jodas. Me acuerdo de un chaval especialmente majo y tal que se llama Óscar, era de radio. Yo le intenté conseguir un trabajo, tal. Al final le conseguí un trabajo en la, no era la COPE, Onda Cero, en Onda Cero, en Santiago, y lo que le pagaban no le llegaba ni para el viaje de ida y vuelta a Santiago y para comer. No le llegaba para eso. Digo, esto, esto es un problema. Estamos formando gente para que después no nos lo traten bien. Y ahí tuvimos muchas reflexiones en los primeros años de la escuela. Allá por el año 94, 95, por ahí creo, se corrigió bastante esto y hubo un 100% de contratación. Wow. Pero 100%. 5, 6, 7 años después bajó a un 10, a un 5, en algunos ciclos 0. Y aumentando las notas de corte, además. Y encima, efectivamente. El laboratorio, que es lo tenía para un poquito más adelante, pero es para mí un punto clave. Bueno, entre otras cosas, por lo que yo recuerdo tanto esta asignatura de imagen, porque creo que te quitaron un brazo directamente cuando te quitaron el laboratorio, más o menos, porque... Y parte del otro. Y parte del otro, porque era como, bueno, pues como esa joya que además era tan importante que yo creo que nunca se le dio el valor que tenía, porque yo soy de los que digo que no se sabe exponer 100% si no pasaste por uno, aunque ahora pues puedes tener muchas herramientas, pero fallar, fallar y fallar te daba eso, ¿no? ¿Qué importancia tuvo ese laboratorio y cuándo se acabó? Pues para mí fue, dentro de la segunda casa que era para mí la escuela, fue mi habitación, mi gran habitación. Yo en el laboratorio me encontraba en mi casa, en mi salón. Solo me faltaba la tele, realmente, ¿no? Y había anécdotas maravillosas, había gente que tenía miedo, gente a la oscuridad, cuando le ponían la luz roja, se asustaban. Había situaciones, era un mundo en sí mismo dentro de la escuela. Cuando yo daba radio y fotografía, los de radio, cuando me iba al laboratorio, que eran maravillosos los alumnos y tal, fíjate, ya te vas para la caverna, ¿eh? La caverna de Platón me la llamaban, porque no, era muy... Pero también, hablando bien de lo que hay ahora, de lo que tenemos ahora desde que se impuso el digital, el laboratorio también era una de esas trampas. Hay mucha gente creativa, muy creativa, a la cual el laboratorio le paraba o le retardaba la creatividad. ¿Por qué? Porque no tenían esa destreza, no tenían esa visualización, incluso a veces era colocar el papel. Me acuerdo que me venían alumnos con las fotos muy sucias, llenas de manchitas, de cosas y tal, y yo las miraba, y decía, pero es que fíjate, yo no tenía... Digo, mira, chaval, ven aquí. Pumba, y le ponía debajo un folio blanco. Y entonces, baja la cabeza. Le hacía así en el pelo. Y se llenaba de capa, de pelos, de tal. Y, ¿ves todo esto? Le enseñaba su foto. Esta es la mierda que tiene. Mañana vienes con un gorro. Este tipo de fisicidad de la imagen que teníamos entonces se ha perdido bastante con lo digital, pero se ha ganado tiempo, mucho tiempo. Y a mucha gente, afortunadamente para ellos, les ha venido Dios a ver con el digital. Porque también es cierto que yo conocí a fotógrafos de renombre dentro de Galicia que no tocaban en el laboratorio, tenían un técnico. Y pagaban un técnico de laboratorio, bien reputado y tal, el mismo fotógrafo que a ti y a mí nos gustaba mucho, ¿te acuerdas? Chema Madoz. Este Chema Madoz tiene al mejor técnico de laboratorio posiblemente de España, trabajando para él, porque él no le va, él está en su mundo creativo, no quiere que le salpiquen los problemas de la técnica que entrañaba el laboratorio, por ejemplo. Pero el laboratorio que tenemos en la escuela, hay que decir que era, tú lo recordarás, era el mejor laboratorio de un centro docente, yo me atrevería a decir que de España. Daba asilo a 25 alumnos. Tenía hasta 8 puestos de trabajo de color, el resto eran de blanco y negro.
apenas utilizábamos color, pero a veces sí, y Cipacrón, aquel soporte maravilloso que era el Cipacrón para revelar diapositivas por positivado directo y tal. Bueno, ¿te acuerdas aquella puerta giratoria que tenía? Que yo entraba a la gente cuando venía de visita, le decía, ahora vamos al transportador de partículas, vais a aparecer en otro año. Porque les cerraba a algunas personas y aparecía otra puerta, el laboratorio grande, otra puerta, el laboratorio pequeño, y otra puerta, plató y salida. Eso, bueno, todos los puestos con su cierre, con su... Yo recuerdo aquello, yo me tiraba las horas muertas allí. Y hacía muchos trabajos para mí, para la gente. Llegó un momento que en la que ahora mi mujer me dio a elegir. También, mira, no es cuestión, pues yo le llegaba a lo mejor, habíamos quedado a las 11 o así y tal, de la noche, y yo llegaba a las 1 o 12:30 o así. Y siempre va con el comentario este inocente, decir, no, es que joder, me encerré en el laboratorio con 3 alumnas. Bueno, cosas de estas que era un momento de la escuela muy peculiar. A mí se me identificaba con el profesor Bacterio, el loco de la bata sucia, de fijador, de rebalador, que deambulaba para allá, para acá, al café, siempre con la bata. Aquellas batas que no sé si te acuerdas, pero os dije que provenían de Talavera de la Reina, de mi pueblo. Que las batas que ya no servían en la residencia sanitaria de la Seguridad Social de mi pueblo, me las recogía mi madre, que era costurera de allí, y me las daba para el laboratorio. Y yo me hice con 20 y tantas batas. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño corte técnico. Vamos a ir a otro bloque, un bloque más tú y yo, más personal. Entonces, nada, vamos a seguir con este bloque 2 ahora en un momento. Vamos con este bloque 2. Bloque 2 aquí con Ángel Cordero. Ángel. El más peligroso. Uno de ellos. Ángel, siempre decimos que hay profesores que marcan. Estábamos hablando ahora fuera de micro de ellos. Yo tengo, la verdad es que cuando se raja un poco así en general gratuitamente la escuela, yo siempre digo, sí, pero a este, yo lo rescato. Porque me marcaron. Sale. Pero las generaciones también. Y tú siempre dices, no sé si realmente es que lo dices con todas, que no, que la nuestra, por ejemplo, fue una generación por lo menos interesante. Y es muy curioso porque es una generación de la que creo que arrancamos unos 20 y pico en primero y acabamos pasando 10 a segundo y se mantuvo ese buen rollo, ese carisma y a lo mejor pues sería posible eso ahora mismo en la enseñanza, que pasen 10 alumnos a segundo con la cantidad de demanda que hay. No es posible. Por cierto, te voy a poner aquí la foto, mira, esta foto de esa generación de primero y segundo. Mira tú. Pero por favor. Qué bonito. Ay, mira. En nuestra clase, niño. Bueno, me emociono todo. Mira, yo creo que ahora es muy difícil que un alumno suspenda. Una de las cosas que a mí Bueno, yo al final, bueno, también, cuando tú estabas, tenía fama un poco, pero creo que me decían, fama de durillo. Vaya, que exigía, que si tal, si no me presentaba, suspende. Pero suspendes tú, es que no me presentas trabajo. ¿Qué quieres, que te apruebe yo? Al señor ese de los 55 años, que daba todo su amor a los chavales que no lo habían tenido y por eso habían caído en la delincuencia, a ese le doy todo. Pero a chavales que tienen todo el tiempo del mundo, algunos que te verían, qué tal, luego entraban a saco y a lo mejor cambiaban, porque en principio mucha gente cambiaba. Llegaban con poca motivación, quizás tal, pero cambiaban. Recuerdo a lo que dices, que había un paso en la escuela que era el paso de primero a segundo. Cuando estabas en segundo, la ilusión decaía un poco. No sé muy bien por qué. Algunos alumnos, sobre todo una alumna, me dijo, mira Ángel, hemos pasado a segundo y ya vemos el final del túnel. Ya no es tan ilusionante, nos van a echar de aquí, como quien dice. Nos van a mandar a prácticas, a empresas que vete tú a saber cómo nos van a tratar. No puede ser la misma ilusión. Estamos pensando en el final. En primero, estamos pensando en el principio.
en todo lo que podíamos hacer y ponerlo y tal. Toda la gente que tenía ese empuje, ese ímpetu, ¿no? Entonces, ahora, mira, yo asistí a una conversación en una evaluación, por supuesto, no digo nombre en absoluto, ¿no? Donde un profesor y luego una profesora lo refrendó, decía, ay, es que a este chico le faltan 2 trabajos por entregarme, viene poco, falta clases, no sé si ponerle un 7 o un 8. Yo, ¿cómo? ¿Que le vas haciendo de malo? No, no de malo, no, de justo. Para mí un 7 era una nota. De hecho, eso que decíamos de que te saca un 9, un 10 y tal, y no es el que sacaba un 7 para mí ya tenía un empujoncito de interés. Porque seguro que si sacaba un 7 es que se dedicaba mucho a otras cosas. Al final esa nota sí que se la subía yo. Pero sí, porque le ves que, joder, solo saca un 7, pero solo no, saca un 7. 7 es notable, que te haces notar. Eso es tremendo. Ahora pon un 7 a una persona que espera un 9 como mínimo, sino un 10, que yo no ponía, ¿te acuerdas? Y es que te fusila. Te viene con recriminaciones, con tal, pero si le saben, pero si, tu trabajo tampoco es de una calidad no, ya no puedes decir eso, ¿eh? Y ves unas notas tan elevadas, tan gratis, ¿corresponde eso a la realidad? Si luego nadie sale de técnico, muy pocos salen de técnicos todavía. Entonces dices, algo ha cambiado, y pasan todos. Aquí tienes en imagen a los supervivientes de segundo. Pero no me acuerdo ahora, mira, ahí estáis. Muy pocos, ¿eh? Por eso digo que si esto sería posible, porque es que vaya escabechina, ¿eh? Pues sería posible en el caso de que la gente abandone, que abandonan algunos. Les ofrecen otra plaza en otro sitio o tal, pero por nota. Incluso ya te digo, a los profesores ahora se nos decía, el último año que yo estuve por lo menos, se nos decía, y si suspendes a alguien tienes que realizar un informe de por qué le has suspendido. Primero, yo no suspendo a nadie. El alumno suspende. Es su derecho. Suspender o aprobar. Si lo suspendo yo o lo apruebo yo, ¿qué mérito tiene? No me le quites el mérito al alumno, ni el derecho a esforzarse por aprobar, o la obligación. Entonces, y tienes que hacer un informe. O sea que ya se cuenta con que todos. ¿Y por qué? Pues porque ahora hay una presión de notas, de estudios, de tales, que no se corresponde con la realidad profesional en absoluto. Año 2009, que tampoco hace tantísimo. Fíjate. Pero vamos a descubrir la trampa que, bueno, yo siempre tuve fama un poco de, si no aprobaba, de buscarme de buscarme la vida. Y contigo me la busqué. Tú no sé si recuerdas que tú nos dabas 3 asignaturas y yo suspendí 2 de ellas en el primer trimestre. Y entonces dije, ¿qué podemos hacer para revertir esto? Porque en el fondo, y lo sigo pensando, yo no estaba descontento con las clases, no era esa actitud de bachillerato de qué cabrón es el profesor. Y entonces fue cuando a partir del segundo trimestre empezamos a ir todos los martes a jugar al póker contigo, 3 alumnos. Al póker no, al mentiroso. Al póker de dados. Al mentiroso. Al mentiroso. Y alguno podía decir, joder, qué cabrón, pues buscándose la vida para probar. Pero de ahí se generaron cosas mucho más interesantes, que luego acabé aprobando, también algo merecería. Aprobaste tú. Exacto. Pero que al final yo creía mucho que en este tipo de relaciones post-escuela, ¿no? Y probablemente en una generación, la de ahora, no lo sé, habría poca gente que hubiera hecho con el profesor que te suspendía ir a jugar porque así lo sentías, que era lo que sentíamos en ese momento. Es una anécdota que cuento mucho. La cuento porque para mí la escuela hay que vivirla, no hay que estudiar en ella. Y esta anécdota la recuerdo porque yo digo, aparte de esa frase que tú decías de no hay que saber dónde estar, sino en qué bar estar, que también es otra... Una frase, la sigo manteniendo. Otra interesante, pero que se generó algo muy, muy interesante en esas partidas. Luego fuimos a cenar, la pandilla de los dados, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que nos fuimos a cenar ahí a un sitio que se llamaba Mesón o Caurel. Me acuerdo todavía. Estaba allí en las afueras. Pero que íbamos allí, salíamos de la escuela y todos los martes íbamos allí con alguna que otra cerveza, también hay que decirlo. Y alguna bastante. Recuerdo todavía que tener y haber visto las puntuaciones de alguna partida que las guardábamos. Sí, sí, sí. Y digas tú lo que quieras. La mayor
la mayoría de las veces ganaba yo. Puede ser. Pero mira, que tengo también, rescaté aquí alguna foto de ese tipo de relaciones un poco que también decíamos nuestras cenas, nuestras historias. Una cenita por ahí de... Una cenita de alumnos por ahí. Bueno, Ay, aquí tienes tenemos allá a alguna Pepe. más. Sí, también. Esa fue el año donde Pepe salió. Espera porque están aquí más bien. Que Me los estoy tengo. yendo del micro, pero es que Nada, no te preocupes. Mira, alguna por aquí. esta la tengo yo en mi escritorio, en mi casa. Estoy de un chulo ahí, ¿verdad? Parece que soy el que manda. Te quiero Qué dos. bueno. La verdad es que tengo un Esto, archivo interesante. Y estas que también las quería rescatar, ya hice un poco de spoiler, porque en la Orla a mí me tocó haceros a ti y a Pepe. Y tenía esta de por aquí, algo así graciosilla, de Angelito. De aquella me dejaba barba y bigote, ¿no? y Es esta que era un increíble. poco la que fue al final. La que fue La que fue al mi final. ídolo, Pepe Sánchez. Sí, sí. Esa persona, las generaciones de ahora de la escuela se lo han perdido. Era una persona, el caballero del audiovisual. Qué elegancia, qué saber, todos le adorábamos. Pepe Sánchez era, las guardas que le puse cuando yo fui director, remocé todo el museo y le puse su nombre. Y lo inauguramos, Ujú. ¿eh? Cuando yo, Pepe, que va a haber una fiesta, él no sabía nada, teníamos tapado el, el, el tablón donde venía el nombre, ¿eh? Y le dijo, tira de ahí, Pepe, que hay una cosa. Museo Pepe Sánchez, tu audiovisual. Y eso fue... Es que esta persona... Ah, qué pena. Se fue demasiado pronto, aunque tenía 92 años, pero algunas personas no envejecen. Pues fíjate, bueno, yo insisto, yo no sé si al final es demasiado batallita o no, o si esto realmente puede llegar a seguir pasando, ¿sabes? O todas estas cosas de las que Yo hablamos, lo echo de menos. de cómo vivimos nosotros la escuela, si realmente hay alguna generación que haya revivido esto o que realmente pueda pasar este tipo de relaciones ahora en una enseñanza como la de la escuela, donde está ahora tan encorsetado todo a veces, ¿no? Sí, yo esto lo echaba mucho de menos al final, ¿no? Recuerdo que mi penúltimo día de clase, por la noche, para mi despedida de la escuela, hicimos un magosto. Hicimos un magosto con los alumnos de la tarde. ¿Mm? Y ahí brilló un poquito ese espíritu durante un rato. ¿Mm? Los alumnos que eran muy, muy tímidos, muy apocados, poco extrovertidos, me cogieron todos, hicimos un círculo y empezamos a cantar ¡ah! Y a bailar, así como, y nos hicimos fotos, todo. Durante un rato hubo ese espíritu, con una promoción que no era especialmente extrovertida, como nosotros, cuando estábamos en tu promoción, ¿no? Y las anteriores, porque yo, vamos, a ver, yo a mi mujer la conocí a través de una exalumna, ¿qué más te puedo decir? ¿Mm? Y estoy encantado. Y la mayor parte, quizá, no tanto quizá, pero una buena parte de mis amigos, son exalumnos de la escuela. Exalumnos, que profesores y tal son todos. Con nuestros más, nuestros menos, nuestra diferencia, pero nos llevamos todos. Y de hecho, las promociones que han venido últimamente también son distintas. No tienen ese toquecito. Algunos sí, sobre todo en la escuela. He dejado allí, como quien dice, he dejado un poco suena pretencioso, pero es que nos lo decíamos así, a una chica, a una profesora que se llama Nerea, ojalá vea esto, que la llamaban mi corderilla, porque siempre me sustituía a mí en imagen, ¿no? Encantadora, una actitud de aprender y de tal, y le tocaron los módulos más difíciles. Bueno, pues esta chica y otras chicas más, y algunos nuevos compañeros, mantienen un poquito ese espíritu todavía, ¿eh? Y son nuevos, porque los viejos, no te creas que también tenemos nuestra parte de responsabilidad en que eso se haya perdido. Ahora tenemos hijos, estamos preocupados por nuestros hijos, nuestros problemas, nuestra historia, nuestra salud. Ya no salíamos tanto. Yo llegué bueno, en los primeros años cerrábamos los bares y no pocas veces llegábamos a la escuela a las 9 sin dormir con los alumnos. Salimos un miércoles, un jueves, venga, cada uno a su sitio que vamos a empezar la clase como pudiéramos. Pero dábamos clase.
¿eh? Y si no había mucho espíritu para dar una clase muy seria, nos íbamos al plató y hacíamos una práctica. O nos cogíamos las cámaras y salíamos a hacer fotos todos. Ya las revelaríamos. Es decir, teníamos... Yo recuerdo una profesora que me ocasionó una tristeza con la de recursos que teníamos entonces para dar clase. ¿No? Tú no sé si viviste un momento en el que los profesores entrábamos a saco, uno en clase del otro, y le cambiábamos la clase en directo. Estaban los de sonido recibiendo comunicación y expresión sonora y de repente entraba yo y le daba iluminación, pum, o le daba imagen fotográfica. Llegaba Carlos Amil, por ejemplo, y le daba montaje. Y yo veía a los de realización y les daba gestión de calidad. O algo así tal, ¿no? Los que eso fue después, ¿no? Eran unas cosas. Ese mundo, yo lo viví en esta escuela, lo vivía también un poquito en la escuela de Orense, pero eso va un poco en el carácter. A mí también, yo les viví alguna crítica de algunos grandes compañeros que lo son y les aprecio muchísimo, les quiero, pero recibí críticas por demasiado cachondo, que era quizás demasiado... Oye, yo daba mis clases todas, y la gente aprendía, al final los veías con tus fotos, con algo y tal. A ese carácter de ser mayor y no aceptar tanto la amenidad, confundirla con el cachondeo y tal, a mí me dolía mucho. Últimamente estoy haciendo un programa de radio con el alumnos, como siempre, y uno de ellos era también muy cachondo, como yo. Pues la gente le ninguneaba un poco por eso. Es que este es un juerguista, este es un... Pues fíjate, la juerga llevaba estas fotos que tú me estás enseñando. La juerga a conocerse más, a salir más. Recuerdo a un director de un estudio de doblaje, Estudio 21, allá en Coruña, que ya no está ahí, está en un polígono, en Bergondo. Bueno, pues ese le preguntó un alumno de los que yo llevaba siempre de visita a estudios de doblaje, a todas las emisoras de radio, estudios de fotografía, las visitas a las empresas, vamos, yo las quería, no eran obligatorias como hoy día pueden ser las actividades complementarias, ¿no? Pero es que yo las veía necesarias de todo punto. Pues un director de la empresa de doblaje esta le preguntó a un alumno, ¿qué hay que hacer para entrar en este mundo? ¿Cómo se entra en este mundo del doblaje? La respuesta es ir mucho a los bares de noche. La que me has dicho tú ahora, él se lo dijo a mis alumnos. Digo, perfecto, nada que decir. Me la quedo, ¿no? Y es la relación con la gente. ¿De dónde sale el conocimiento? De una nota, de un currículum, de tal. Y siempre en dirá. Y si no, de conocer a la gente sale la relación. Mira, le voy a pedir porque realmente está esa pantalla a punto de apagarse, pero esto es casi directo. Entonces le voy a pedir aquí a Víctor si puedes darle un toquecillo ahí. Mira, ya que tenemos un alumno de la escuela, pues Ahí vas a está. tener tu Y un buen momento. alumno, por lo que parece. Ahí, esa pantalla, dale De los viejos tiempos. un toquecito hacia abajo para que no se... Ahí, ya está, perfecto. Hala, cameo. Bueno, pues no voy a decir que una de mis peores resacas fuera viendo Nosferatu en la primera hora de un viernes, ¿Por qué no? pero la recuerdo. Vamos a volver esto demasiado golfo Pero hablando yo de no te la resacas. puse, que yo no te ponía tanta película. Algo de, igual en un lenguaje audiovisual es una asignatura de estas, seguramente algo de eso habría. Yo me acuerdo una anécdota, ahora que dices lo de dormir. Lo de dormir, no, a mí no me importaba. Uno se quedaba durmiendo si venía con problemas y tal, cual. Pero había uno en particular que a día de hoy es un referente del mundo del sonido. Se llama Esqui. No sé si algún día has trabajado con él. Bueno, pues Esqui, un día estábamos en el quinto año de la escuela. Tenía un problema por lo que sé y se quedaba dormido con mis clases, que yo chillaba, tú ya sabes, chillaba pero desaforadamente. Pues así todo se quedaba dormido. Pues un día estábamos todos ¿verdad? Y cuando de repente se quedó dormido, yo había hablado con algunos para que estuvieran a tal, se quedó dormido y entonces fui bajando mi volumen de voz. Abrimos la puerta con cuidado, nos fuimos todos de clase y le dejamos durmiendo en la clase y cerramos la puerta. A los 10 minutos se escuchaban unos gritos, ¡ah, cabrón, no me aquí! Y tal. Eso hoy día no lo puedes hacer. Estaría mal. ¿Eh? Y a lo mejor, bueno, con el alumno en primer lugar. Que el alumno hay algunos que no permiten eso, en absoluto, no permiten ni una broma, no sé qué.
se ofenden, bueno, es una broma porque tú has empezado a tener un comportamiento, cuando menos, irregular, no el correcto del todo. Quedarte dormido, yo eché de clase a unos alumnos porque el comportamiento, y ya no puedes echar de clase, en absoluto. Vamos, tienes una sanción, incluso por echar de clase, no puedes. Y yo, ¿por qué echaba de clase a algún alumno? Por poner los pies encima de mi mesa, en clase. ¿Qué estás haciendo? Alumnos que confundían la amenidad que yo intentaba dar a las clases con el cachondeo. Entonces, mira, baja los pies, levántalos y vete andando fuera. Recorre todo el pasillo y sale a la calle. Ese chaval al que le hice eso, a día de hoy me escribe por Facebook, pero bastante además, ¿no? Y yo le respondo, para encantado de la vida. A un chaval que en mitad de la clase saca un periódico y empieza lo que voy a hacer con los móviles. Se empieza el periódico. ¿Está interesante el periódico? Sí. Pues mira, hay una sala de lecturas en la parte de arriba, en la biblioteca. Vete allí a acabar de leerlo. No, a ver, que te vayas. Fuera. Eso no lo puedes hacer ahora. Es decir, un mal comportamiento de uno requiere de una explicación, de una justificación, pero sí, a mí una alumna, estoy hablando del final, o sea, del principio, perdón, pero es que una alumna, después de tu promoción, me recurrió la nota cuando le pillé copiando delante, y lo vio todos los alumnos, digo, pero vamos a ver, sí, y tú lo sabes de sobra, en mis exámenes copiaba quien quería. Al final aprobaba el que tenía que aprobar, realmente. ¿Por qué? Porque tenías el arma de la práctica, de la actitud, de la participación. Y si sacabas un 7, un 8 en un examen escrito, si no presentabas bien las prácticas, que eran obligatorias, que tal, entonces ahí estabas pillado. Tienes muchas armas, ¿no? Entonces tú juegas con ellas. Entonces de repente esta chica la pillo copiando y me recurre la nota. Claro, le puse un 4, tampoco me fogué con ella. 2, como tenía que haber puesto, que corresponde. Pues para ese tiempo había que haber puesto, según ella, en la programación del módulo, que ya entonces se llaman módulos, que no se puede copiar en un examen. También había que poner que no puedes acuchillar a tu compañero cuando estás recibiendo la clase, a lo mejor, o que hemos perdido un poco, como decía ese juez de menores, Emilio Calatayud, que tiene un discurso muy así, hemos perdido un poco el norte, ¿eh? Y los profesores nos han quitado autoridad. Si un profesor no tiene la autoridad que le corresponde en oficio de su sabiduría, que para eso ha estudiado, que para eso ha sacado una plaza, que para eso se prepara sus clases, quítale la autoridad y le quita sabiduría y le quita su actitud, y al final la clase decae muchísimo. Yo tengo un Diógenes de aparte de digital, también analógico, que estuve buscando cosas y mira a ver qué te encontré. Aquí cositas, mira. Este, bonito momento. el libro Ese te lo traje yo. pero este no es de la nuestra. A la nuestra no sé si habíamos llegado, pero este es el de la nuestra, que era más antiguo. Que bueno, realmente mis fotos ahí tampoco estaban muy guays, pero bueno. Y luego rescaté mi autorretrato de formato medio, que ahí lo vemos. Vaya Pontevedra ahí. Sí, me lo voy a enseñar aquí a cámara. Aquí, ahí estás. Ese era el retrato de formato medio, que también hacíamos allí en el estudio. La cámara estenopeica. Y la cámara estenopeica. Es la foto, mi primera foto de cámara. No, pone ahí tercer intento. Qué difícil era, ¿eh? Tercer intento de la cámara estenopeica. Qué bonitas imágenes. Sí, señor. Este es el sexto intento. Que está en un negativo. Este es el primero. A ver si qué bueno, además, os ibais al quinto grajo. Bueno, esto es en la escuela, esto es en concreto en la escuela. Sí, pero esta no. Sí, ese es. ¿También? No, lo pone ahí detrás, creo. Esto está un poco lejos, me parece. Lo pone por ahí. Pozo yendo al Viña. El Viña. Y luego fíjate, aún tengo los negativos del autorretrato. Bueno, pues. No me los trates mal, no me los trates mal. Trae que te lo saque yo. Ahí, mira. Y qué bien se conservan, ¿eh? Muy bien. Un pelín subexpuesto, ¿eh? Totalmente. No, está bien, está correcto. El tercero está correctísimo, además. Qué bonito. Esto, después, por lo que decíamos antes fuera de
de programa que a pesar de los pesares, siempre hay alumnos buenos. Siempre hay alumnos que se saben, que quieren hacer cosas, y que te exigen que se haga cosas, te exigen a su manera, que antes se exigió, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos? Como aquel día que los de sonido nos decían el profesor de realización, y a mí, a los de cámara les enseñan sonido, y a nosotros nos enseñáis a realizar. ¿Por qué no? Nos quedamos una noche entera y dormimos allí. Bueno, dormimos. Nos dieron las 9. Aparecieron, me acuerdo, 2 profesores por la puerta del portón de plató, porque tenían su taller de mantenimiento a la derecha. ¿Qué coño hacéis aquí? Estaba realizando un programa. Toda la noche. Pues ese tipo de actitud de alumno sigue existiendo completamente. Y yo la descubrí después de dejar de dar clase, cuando me dediqué a la difusión, la información de la enseñanza dual, a través de la cual recuperamos trato tú y yo, para quitarme el prurito de dar clase, las ganas de dar clase, pues siempre me gustó dar clase y tal, organicé talleres de fotoquímica. Porque teníamos todavía mucho material de fotoquímico, yo guardé las ampliadoras, guardé todo el material. Incluso tengo guardada la puerta giratoria, completamente desmontada, ahí está. Bueno, pues hice pues unos 7, 8 talleres, con unos alumnos fantásticos. Sobre todo hubo una generación que vinieron 16 alumnos. 16 alumnos. O sea, casi la clase entera. Tuve que hacer 2 grupos porque solo tenía 8 empleadoras en el nuevo laboratorio a pedales que me monté en la zona de proyección del salón de actos, que a día de hoy está retirada, no se puede entrar, y me dolió muchísimo marcharme de la escuela, jubilarme con aquel sitio inutilizado. Una tristeza que guardaré conmigo, pero bueno. El caso es que esos alumnos, veías todavía en ellos cuando vieron el primer virado a sepia, cuando vieron el primer negativo. ¿Qué es esto? Una cosa transparente, una sensación de que se impresionaban realmente. Eso es maravilloso. Tengo uno último, que era este que es bastante Cuidado, especial. cuidado con el negativo, ¿eh? Toma. Sí, tengo este que es bastante especial porque esto fue un trabajo que yo obviamente pues a día de hoy es especial. ¿Por qué? Porque te dije antes, yo tengo un podcast del Pontevedra con 246 episodios. Es evidente que yo lo del Pontevedra lo llevaba ya en la piel, entonces ya me faltaban 2 Me días para hiciste un descubrirlo. reportaje Sí, y este sobre era... la posibilidad de ascenso del Pontevedra, que me acuerdo todavía del reportaje, Sí, que y era que algo no al se, final que no se dio. Y este se dio. era un trabajo de foto que yo recuerdo perfectamente cómo me lo analizaste y me dijiste... Pero era este. Sí, Era este el trabajo, mírale. y era un trabajo en el que tú me decías, me acuerdo perfectamente, y aparte concuerdo, que le faltaba fuerza, que las fotos que no expresaban lo que yo quería expresar con el tema de la afición, ¿no? Y claro, yo lo veo ahora con mucha perspectiva y digo, efectivamente, dentro de toda la idea de la afición al fútbol y como yo la vivo, al trabajo le faltaba eso, ¿no? Pero es muy curioso porque permitías, que yo siempre digo, por ejemplo, con los profesores como el profesor de gallego que tuvimos hace poquito aquí, que permitías llevarte tu propio sistema, tu propio ecosistema a un trabajo, que no tenían que ser ni las fotos más artísticas, por así decirlo, ni siquiera... Entonces, bueno, es un trabajo ahí que le tengo como cierto aprecio, porque fue como un Pero a mí el análisis... trabajo me gustó, en Sí, el sí, fondo. sí. Lo que pasa es que sí, esa crítica que no me acordaba ahora mismo, por supuesto, y que a día de hoy es posible que no te la hiciera. Con me dices tú, la perspectiva. Estoy viendo fotos que me llaman mucho la atención, ahora mismo, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? Esta, por ejemplo, bueno, aquí hay esta. A lo mejor te dije algo de eso, y sin embargo esta foto ahora la veo y me gusta. Me recuerda, por cierto, una película, El secreto de sus ojos, me recuerda. Hay un momento, bueno, la reví hace poco. Sí, es curioso, ¿no? Porque al final, mira tú cuántos años después Es y... cierto que hay un detalle cuando un alumno propone a un profesor un proyecto, una idea y tal, el profesor se hace su propia película. Y te imaginas con todo lo que te dice,
este me va a traer, me va a traer. Y de repente te trae la realidad que a lo mejor la sobrepasa al proyecto o no. Y muchas veces pues tienes ese... Es como esperar ver una película muy buena. Posiblemente de tanto esperar buena, 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 te resulte no tan buena. Ujú. Y eso a veces es un defecto, quizás de algún... Bueno, yo lo pude tener, por supuestísimo, y eso alguno lo tuve. Me acuerdo de alumno, otro que me marcó mucho, que después no tenía mucho, mucho, mucho que aprender, pero aprendió. Y se obsesionó con una foto muy abstracta. Nada de figurativo, nada de retrato, nada de paisaje, nada de imagen industrial. No, no, no. Eran unas figuras colgando del techo, cayendo, desenfocadas, una transmovida. Era una composición muy especial. A mí no me decía nada, yo todavía estaba en el terreno de la técnica, 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 y el alumno me dice, a mí me gusta. Digo, pero ¿cómo? ¿Qué tiene esto? Pues que me gusta. Visualmente me resulta equilibrada, me resulta que me da paz. Me la defendió de tal manera que digo, bueno, pues positívala bien, 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 bien. Yo te dirijo, yo te tal. Hizo bastantes pruebas al final y le digo, ahora haz una copia para mí. Me la regalas, por favor. Y esa foto la tengo todavía por ahí y tal. Y me enseñó también, como Bari Caramés, otro maestro que me enseñó lo que era la fotografía era, como en tanto evocación, en tanto referente de cosas que no ves en la realidad. Que parece que la fotografía, haces la foto y se ve toda la realidad tal y como es. No, no. El intento de este hombre era utilizando esas herramientas que todos conocen de él, que es el desenfoque, el movimiento, el desencuadre. Y dices, esto está mal. No, está mal. No. Es una parte de un sueño. ¿Quién enfoca en los sueños? ¿Mm? ¿Quién determina que una figura que en ese sueño ves al final? ¿De dónde salen las imágenes de los sueños? Esto se lo pensaba Bari e intentaba transportar eso y me pareció un mundo nuevo, completamente. Y de todas estas cositas, sobre todo de alumnos, fui aprendiendo y actualmente los últimos cursos que empecé a dar eran de historia y arte fotográfica, cuando los primeros que daba eran de técnica, técnica, técnica y pura técnica. Y nada más. Es un proceso de cambio que a mí me pareció muy, muy enriquecedor y que se lo debo a los alumnos sobre todo, sobre todo. Bueno, vamos a hacer el último corte Ya, ya. para entrar en el último bloque que vamos a dejar así un poquito con cositas extra. Pero nada, volvemos ahora. Pues vamos allá con este tercer bloque. Y se me quedaron cosas del segundo, que yo no quería dejar de hablar de lo que tú hablabas antes, que eran, vamos a poner aquí un sonido aceptable, que son los paseos nice. Aquí los tenemos en pantalla, se lo voy a decir aquí a Marta que los ponga. Aquí hicimos bastantes fricadas, ¿eh? Pero yo ahí es otra cosa que suelo decir a la gente que viene, que el tiempo de la escuela hay que aprovecharlo. Fue un tiempo bastante aprovechado. Pero este que fue el rescate que se nos dio por hacer ahí Aquí tienes tu intervención en Paseos Nice. Oh, la mía. Sí, no fue muy intensa, ¿eh? No. Qué bonito es el silencio, ¿eh? Y luego el bonito vídeo de la despedida también, que es que esto parecen directamente los años 90. Tú fíjate aquí, la gente fumando en las clases, es que realmente lo ves. Sí, sí. Sí, ahí andamos tú y yo. También Enrique Hortas por detrás, también Nacho. Es que el pal que mal envejeció, ¿eh? Pero ¿Quién? el pal, el Sí, formato caray. este. Pero bueno, que está todo ahí, ¿no? Que es como Triste. un recuerdo que, claro, ves un poco de dónde viene y que también dices, tú, hostia, esto a veces pensé, ¿no? Por momentos, esto realmente sobrevive en internet, es un poco así, así, y luego los veo y digo, carajo, esto mola muchísimo. ¿Se volvió a hacer algo de esto o no? Como eso, como esto, como vuestros paseos, no. Yo también creo que hemos perdido del 2010 para acá, posiblemente 2010 más o menos, se ha perdido un poco la capacidad de difundirse la escuela a sí misma.
Por ejemplo, yo esos cortometrajes que te dije que inauguraron una etapa de oro un poquito del audiovisual gallego, pues no los conoce casi nadie. Yo pongo por ahí Coruña Imposible, no la ha visto nadie. Pongo por ahí Voces Horneros, pongo la de Paranoia Digital, vídeos que están... Y luego los intento buscar por ahí, algunos están, a Coruña Imposible está, por ejemplo, ¿m? Pero no hay un interés en ponerse todo aquello y tal. Y sin embargo, luego vienen alumnos, como alumno que está por aquí ayudándonos y que ha hecho un cameo, que ha oído hablar de que aquella escuela de los inicios era el otro día, con este personaje, con este gran amigo y exalumno del que te he hablado, Ricky Morgade, nos vemos mucho ahora. Nos hemos recuperado en la época bonita de mi jubilación y nos vemos mucho ahora, ¿no? Y resulta que hablando y tal, salió un grandísimo trabajo que se hizo en la escuela que se llamaba Benavents. Benavents lo llamábamos, ¿no? Y era un documental sobre el vertedero de Benz y la gente que vivía allí, con casas hechas con basura, oliendo a basura. Era un documental tan. Bueno, pues me habló de detalles, de cosas que yo desconocía. Ese documental me parece una obra maestra. Lo escribió, lo dirigió una grandísima exalumna, una grande ahora mismo del audiovisual gallego, Sandra Sánchez. La llamamos la rubia, porque eran dos rubias, Sandra y Bea, las dos rubias de la escuela. Y en su momento, las dos únicas alumnas, que esta enseñanza atraía muchísimo más a chicos que a chicas, por lo que sea. Ahora no es así, afortunadamente, o no, pero yo creo que afortunadamente, pues ahora mismo hay si no paridad, lo más... es muy notable que, por ejemplo, uno de los ciclos en los que menor presencia femenina ha habido siempre ha sido el sonido, por ejemplo. Y sin embargo, la película que España envía a los Oscars, fíjate, el equipo de sonido, 3 chicas, maravilloso. Entonces, además que curioso, porque yo creo que la mujer tiene un sentimiento, una sensibilidad sonora distinta, y enriquecedora, por tanto, con lo que puede aportar. Pero bueno, a lo que vamos. Ese trabajo de Benavent, por ejemplo, yo se lo pondría a todos los alumnos, pero vamos, todos los años. Pero no es de mi asignatura, no es de mi módulo, no lo era. Luego sí que lo intenté rescatar cuando empecé a impartir, porque bueno, se repartieron los módulos de otra manera y a mí, bueno, pues me conformé con impartir proyectos fotográficos, que a la postre me gustó muchísimo, por cierto. Y ahí sí, empecé, pero cuando intenté recuperar estos proyectos, como el tuyo que nos ha enseñado fotográfico, y mostrarlos, no estaban en ningún sitio, ni se habían digitalizado, las copias de algunos estaban, si se encontraban, estaban en muy mal estado, como decías tú, qué mal envejece el PAL. Pues efectivamente, envejece todo fatal, le aparece esa línea de sincronización abajo. Yo que he pasado miles no, perdón, pero sí que cientos de horas de VHS, el célebre VHS-C, que era el compacto y tal, con la historia de nuestra vida familiar, de mis hijos. Habré pasado por 150 horas de todo lo que yo grabé y digo, uy, menos mal que lo he hecho ahora. Si llego a tardar 5 o 6 años más, a lo mejor no lo veo. Pues ese cuidado, yo creo no lo hemos tenido. Y me responsabilizo yo también, ¿eh? No estoy echando responsabilidad de fuera, no. Teníamos que haber tenido un poquito más de voluntad de preservación de todo aquello de lo que nos sentíamos pero orgullosísimos. Hay un cortometraje en el que están de tú a tú, está Manquiña, está Luna, está Luis Tosar, está Luis Zaera, y compartiendo una mesa, todos ellos haciendo de mafiosos. Esas actuaciones eran, no se sabe dónde están ahora. Algunos sí que saben, han conseguido recuperar. El actual director de la escuela hizo un esfuerzo tremendo y recuperó, a mí me recuperó un documental de otro gran alumno que trabaja actualmente, ese sí que consiguió puesto en radio, en la radio gallega, y me lo, pues, buscando, es que la escuela
Es como en la película Tesis, como aparece ahí la facultad de la mía, el búnker, que era mi facultad, en la que yo estudié este título. Es que había escondites por todos lados. En la escuela también. Hay escondites, pero por todos lados, ¿eh? Y abres una puerta, hostia, ¿y esto qué es? Y ahí cintas de trabajo que alguien dejó ahí en su momento. Pues esto nos ha pasado. Y se han hecho, como este que te digo, de Benavents, es que además recuerdo una imagen con la protagonista que cuando encuentra un traje de novia que han tirado a la basura. No te puedes imaginar la de cosas, bueno, sí, te puedes imaginar la de cosas que tiramos a la basura. Esta mujer se encuentra un traje de novia en la basura, se lo pone, coge a su mozo y hace una especie de representación teatral en la que se casan en el vertedero. Esas imágenes son maravillosas. Se hicieron estos trabajos y donde en algún momento teníamos que haber puesto mucho más. Pero cuando lo haces y lo ves y tal, luego, con muchos alumnos, como este que te digo, algún alumno que ha venido y le he devuelto su trabajo, su álbum de fotos que dejó ahí olvidado en la escuela, por lo que sea. Porque las prisas del colocarte, del conseguir trabajo, de establecerte, hace que te olvides de lo de siempre. Lo urgente resta a lo importante mucho. Quizás nos falta un motivo a veces para rescatarlo, ¿no? Ahora yo estoy rescatando esto que estaba en un armario, pero lo estoy rescatando por lo de hoy. A veces, pues a lo mejor hacer como cositas, ¿no? Reencuentros, eso que se hacían de reencuentros de la ACE, quizás ayudaba. Yo tengo una espina clavada. Yo tengo relación con todo el mundo de la ACE y más o menos por el tema de las prácticas y todo, pero yo no volví a la ACE desde 2009. Nadie me llamó para ir a la ACE desde el 2009. Y es como muy curioso porque... ¿No viniste un día conmigo? Nunca. No, vino. Y es como que yo siempre fui muy de visitar, o sea, yo fui al Sánchez Cantón, que es donde estudié aquí, a grabar, grabé web series, fui, volví, di charlas, ¿no? Y siempre me llamó la atención que no había un cuidado en ese aspecto, porque hay peña muy potente. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando vino Fran Herbello a darnos un taller, me acuerdo de cuando vino gente, y en el fondo dices tú, joder, pues... Aparte, que yo lo recuerdo, porque con el tema de la realización hasta lo dije, ¿no? Ahí se está muy poco formado en VMI, que se puede ir ahí a dar un taller, que te lo tengo comentado a ti, lo tengo comentado, pero Yo nunca se dio. sí, sí, me acuerdo, yo lo Pero nunca solté se y tal. dio. Eso es. Quizá falte un poquito de cuidado con el tema de decir, joder, pues, ¿sabes? A lo mejor puede aportar a alguien desde fuera, ¿no? Pues te voy a decir un detalle que yo creo que se asienta un poco en la verdad de todo esto. Y es que en las últimas generaciones, ojo, que también me responsabilizo de no haberte traído yo, aunque no fuera lo tuyo, no fuera mi módulo y tal, pero ¿y qué? Haber participado en que... Es que yo he llevado muchos, pero muchos exalumnos a la escuela, muchos. No puedo llevar a todos tampoco, que Obvio. tal. Pero en cualquier caso, joder, es una lástima que no haya sido. También te digo, llevo un año y medio jubilado y he ido 3 veces a la escuela. Y hace ahora bastante que no voy. En parte porque mi sitio donde yo estaba y el salón de actos ya están cerrados, sospecho que no se van a recuperar, y ahí estaba yo, y ahí me sentaba yo, y ahí tenía muchas cosas que he dejado y que ahora ya ni me interesa recuperarlas. Entre ellas, álbumes que todavía tengo de antiguos alumnos. Ahí están todos. Y se los enseño, la foto. Me acuerdo que uno de los primeros talleres que hice, uno de los más, el que fue muy populoso, de fotoquímico, los chavales, las chicas se conformaban con que saliera la imagen. Y como era fotoquímico, parecía que tenían que tener mierdecillas, suciedades. Por eso se habían visto que algunas imágenes fotoquímicas, no, sí, con colores raros, con tal, me digo, perdona, esto se puede hacer, pero el fotoquímico era esto, mira, y le sacaba imágenes, algunas que habéis hecho los alumnos, perfectas, súper definidísimas, una definición, un contraste, una gama tonal. Pero esto no es digital, no, esto es fotoquímico. Había una percepción de que lo antiguo tenía que ser roto, tenía que estar sucio, y no era así, como tú bien sabes, ¿no? Pero en cualquier caso,
yo tampoco tengo ganas de volver a tal, pero no por desidia ni por en absoluto. La escuela sigue siendo para mí será uno de los grandísimos recuerdos de mi vida, por supuesto, ¿no? Pero la vida sigue, macho. Y ahora mismo a mí no me apetece. No, pero tal. La tienes más Tampoco me ha gastada. llamado nadie, ¿eh? Para dar una charlita, alguna cosita, ni lo espero, pero hay cierta, en el profesorado actual, alguien me dijo, un profesor me dijo, algunas generaciones nuevas de profesores y de profesoras, pues no quieren tener que competir con los antiguos. Y si traes a uno de los antiguos, algunos de los que tenían buena fama de ser grandes profesores y tal, uy, uy, igual me deja mal. Sí, hay un poco. Eso me contaban. Digo, no creo que sea eso, hombre. Pues, En el vete tú a profesional a saber. veces tienes esa sensación. Es como hay poca gente realmente que dé clase ahora mismo que haya estado trabajando, aunque cada vez más por lo de las reconversiones estas de los títulos y todo, pero es algo que ahí yo creo que a veces se pincha. Yo lo comprendo y lo entiendo, y no, ni lo justifico, ni lo dejo de justificar. Es muy difícil empezar a dar clase y es muy difícil llegar a tener la seguridad que te permita atraer a cualquier persona porque sabes que lo que va a decir no va contra ti porque Ya. tú no lo sepas, sino que te enriquece. Y los ¿Eh? trámites, todo. Eso es porque tú quieres saberlo todo al principio. Te crees responsable de todo el temario. Y si viene alguien que te lo da y lo da de manera distinta y por tanto puede hacer parecer que tú te has equivocado, uy, eso es un error, es un error. Hay que sorpasar eso completamente, pero cuesta de llegar a la experiencia de profesor. Bueno, me había hecho un bloque más largo de esto, pero como no quiero ir en negativo y creo que nos va a llevar a lo negativo, solo te voy a hacer una. Así Uy, un poquito más crítica. ¿Crees realmente, y yo es una sensación que tengo, de que la enseñanza audiovisual está bastante alejada de lo que es el sector profesional? Yo mismo cuando hablaba contigo en la modalidad dual, bueno, te trataba de decir la realidad de una empresa pequeña con respecto a una grande. Parece que siempre estamos hablando de las grandes, ¿no? Que hay un medio ahí que no se tiene muy en cuenta y que yo siempre que hablo con algún profesor acabo diciéndole, no es lo mismo esto que esto, o no es lo mismo este puesto que este. ¿Crees que está un poquito alejada por momentos de la realidad del sector audiovisual? ¿O que se piensa que es más de lo que es, más industria de lo que en realidad es? Yo te voy a contestar con palabras de gente como tú, que he conocido en la empresa ya, ¿m? Porque mi último cargo como dinamizador de FP Dual me llevó ahí a todas las empresas. ¿Eh? Y su respuesta es muy distinta a la que hay como sensación, como percepción en el centro educativo, ¿no? Y es que la formación técnica ha decaído mucho. ¿Mm? Una de las cosas que yo recuerdo y que me daba una pena tremenda es que la gente de imagen, por ejemplo, más cercano a mí, no sabe soldar, no sabe hacer un empalme. En la evaluación inicial que nos obligan a hacer a los alumnos, una de las preguntas, yo iba a dar iluminación ese año también, una de las preguntas que les hice, fíjate a qué nivel hay que ir. Y no lo digo en detrimento de los alumnos en absoluto, es su situación. Y hay que descubrirla para saber desde dónde tienes que empezar. Pues la pregunta era, ¿has cambiado alguna vez una bombilla en tu casa? 20 alumnos. ¿Cuántos crees que la habían cambiado? Y los que no te mentirían, pero igual la mitad. 4. 4 habían cambiado bombilla. Y entonces paré la evaluación y dije, un momento, de los otros 16, ¿sabríais cambiarla? Y 2 dijeron, yo creo que sí, pero no lo he hecho nunca. Digo, si no lo has hecho nunca, ¿cómo? ¿No te suscita un poco de curiosidad saber esa fuente de energía que va a posibilitar que tú seas un artista? Que tú hagas fotos, que sin luz no hay foto, no hay imagen, no hay vídeo, no hay cine, no hay magia. No te da, no, como ya está hecho, ya está puesto, yo cuando llego a esa luz. Y de hecho, salió un alumno con una dosis de sinceridad encomiable, pero también triste. Dice, yo llevo sin luz en mi habitación porque se me funcionó, la ha cambiado. ¿Cuánto tiempo? Un mes. ¿Y qué haces? Veo con el móvil.
Está bien. Digo, joder, Bastante recursos. Dios mío, Dios mío. Entonces, Me la- bueno, esta es la situación. El profesor tiene que afrontar eso y empezar desde ahí. Me la dejas votando porque esta era una que tenía que tú sabes, o si no ya te lo dije alguna vez, que uno de mis vídeos más vistos es enrollando cables, cómo enrollar los cables con la doble vuelta. Ahí está. Y hay parodia en cuanto a eso, pero en verdad, de hecho creo que es el taller más interesante que daría en la escuela. Pues, posiblemente. La verdad. ¿Pero tú crees que faltan más clases de enrollar cables que de dirigir? Yo creo que sí. Date cuenta que esta escuela nuestra, en particular la nuestra, nació de esas personas que se juntaron al principio con la idea de crear una escuela de cine. Entonces le daban al principio muy poca importancia a lo técnico. De hecho, éramos dos bandos, dos bandos, los técnicos y los artistas. Y nos llevábamos muy bien, hasta que no nos llevamos tan bien. Hubo un año de crisis tremendo, en los que nos posicionamos cada uno. Yo no sabía qué bando elegir. Yo era más técnico que de aquella, era más técnico que creativo, y entonces me quedé con los técnicos. Pero se defendía que al alumno, lo técnico, siempre habrá alguien que lo haga. Ahora, las ideas, la creatividad, el desarrollo creativo de un proyecto, eso son palabras mayores. Digo, bueno, pero sin un técnico que te encienda una luz, no hay proyecto, ¿eh? Bueno, había esa historia. Y realmente, vamos, una de las primeras clases que di, la primera o la segunda vez que di iluminación, uno de los módulos más fuertes que hay en la enseñanza de audiovisual, desde mi punto de vista, desarmamos todos los chucos, los CTR, los grandes conectores, y los alumnos vieron por primera vez un cable así de gordo. Un cable que tenía una cantidad de sección de cobre y esto ¿qué se hace con esto? Por ahí va la electricidad. Por ahí hay que bajar, y es nuestra obligación, la de los profesores. Y si el profesor no baja ahí a esa sección, el alumno acude a la empresa con un grave déficit técnico. Y a mí me viene a la cabeza Juanillo. Ay, sí. Juanillo es un gran auxiliar de cámara, Ahora si mismo no el de los mejor mejorcitos. ayudante de cámara. Y nunca, hasta donde yo le conozco, nunca tuvo pretensiones de director de nada, de fotografía ni nada. Y es un auténtico killer del auxiliar y del ayudante. O sea, es un caso de una persona que efectivamente pues hizo carrera ahí, ¿no? En lugar de estar pensando en otro tipo de puestos. Y yo, aparte, trabajé con él. Hice las prácticas Yo con era mi él. amigo de la chica esta, de la enseguida, la hija de Tarecido, de la animación, bueno, no me acuerdo, era muy amiguete y No, ella aún estuve hace maravillosa poquito también. con él, pero un claro ejemplo de que pues si hubieran dado clases de eso, pues a lo mejor salían Otro, más otro ayudantes. gran error, otro grandísimo error, pero este es aducible a las instituciones, directamente a la Consejería de Educación o al Ministerio de Educación, el que sea. El hecho de que tú, por ejemplo, saliendo de la escuela con unas buenas notas, con una buena formación, tal, quieras dedicarte a dar clase y que el título que obtienes en la escuela no te capacite, o oficial capacitado técnicamente estás, pero oficialmente a nivel de infraestructura que no te valga para presentarte una posición. ¿Quién mejor que el que ha aprendido todo en la escuela y tiene el prurito de enseñar para ser profesor de esa escuela? Pues no es posible. Ujú. Se da el caso de que hay tres profesores, dos de ellos, conmigo están suspensos. Han vuelto a la escuela, están dando clases en la escuela y conmigo están suspensos. Pero como ese título no importa, ellos hicieron una carrera, comunicación audiovisual, ese sí importa. ¿Y qué tiene comunicación audiovisual? Es una gran carrera, yo la tengo, pero adolece de falta técnica. Y las empresas demandan técnicos, que de la técnica, dices tú el caso de Juanillo, yo te sé el caso de técnicos que han acabado haciendo labores más creativas, por no decir los casos que han acabado de director de fotografía, que hay bastantes directores de fotografía formados en la escuela
andando por ahí haciendo auténticas maravillas en producciones audiovisuales. Jaime Pérez, un técnico de Steady que Genial. acaba siendo director de fotografía. A ver, es que podríamos hablar de miles, la verdad. Muchos. Y ya por último, un poco de este punto más negativo, ¿qué harías un poco para mejorar esto? Es decir, ya hablamos de un poco de la burocracia, que es un infierno y que a lo mejor también acaba reventando un poco estos últimos años. Pero ¿por dónde crees que pasa? ¿Por realmente que se renueve la gente, que se renueven las normas? No sé, es complicado, ¿no? A ver, hay una cosa, una demanda del segundo año. Yo en el segundo año de la escuela, segundo o tercero, bueno, no me acuerdo, elaboré un currículum y lo envié recuerdo que lo hice con un programa de ordenador que se llamaba WordStar, antes de WordPerfect, no sé si te acuerdas de aquello. Estábamos hablando de la prehistoria de la informática, que también la hubo allí, ¿no? En la escuela tuvimos el primer BBS, Board Bulletin System, el antecedente del correo electrónico. O sea, por técnica no era en la escuela. ¿Cuál era el problema? ¿Qué tal? Uno de los problemas que teníamos, que un profesor especialmente indicado y conocedor del mundo de la grabación musical puede acabar dando clases de animación. Y uno de animación puede acabar dando clases de técnica fotográfica. Y uno de técnica fotográfica puede acabar dando clases de realización. Eso, para mí, demuestra un desconocimiento del sector inmenso. Un tipo de sonido no tiene por qué tener ni idea de fotografía, salvo yo, porque a mí me obligaron a dar clases de radio y clases de fotografía. Pero bueno, esto es una de las cosas que mejorarían mucho. Yo me pongo en la piel de los profesores que llegan nuevos a la escuela, están temblando porque no les toquen dar esos 3 o 4 módulos de alta capacitación técnica para las que no se encuentran preparados. Algunos de ellos tienen una actitud maravillosa, encomiable, y se ponen a recibir clases y te preguntan y tal. Otros no, la verdad, otros intentan que pase el tiempo y no se preparan mucho. Total, el año que viene le van a cambiar de módulo. No es culpa realmente suya. Yo te voy a hacer una mención ahí porque después de acabar las prácticas yo ya empecé a trabajar, por suerte, muy joven, a los 19, pero hice un módulo extra. Hice un módulo de montaje, porque yo tenía alma realmente de realizador, no de Sí, técnico señor. de imagen. Sí, señor. Pero ¿sabes quién me lo dio? Me lo dio Víctor Sierra, que era guionista. Hombre, Y era uno de esos profesores que aprendía del alumno. Ya de primera se presentaba como un guionista, es que es guionista. pero es que imagínate mi caso. Yo, después de venir de trabajar, me iba a hacer un módulo extra con un profesor que no era técnico. O sea, el nivel de motivación que tenía que tener artificial para ir a recibir clases de un módulo extra era bastante grande. Porque además era un módulo suelto, entonces ibas a una clase de desconocidos, claro. Era un poco de decir, por momentos, ¿qué estás haciendo esa formación extra? Yo conocí a Víctor, al final que saqué más de Víctor que de las clases, de Víctor en sí. Pero al final... Víctor es un excelente guionista. Desconozco su capacitación técnica como montador, no lo sé. No, era guionista. Pero como guionista... Sí, yo dije, bueno, pues vamos a aprovechar el módulo de montaje para aprender un poquito de guión. Esto es como yo conocía a muchos profesores que a la que podían arremaban el ascua a su sardina. De lo que sabían, era de lo que hablaba. Pero es que el módulo no va de esto. Bueno, pero de lo que yo sé. Digo, uy. Bueno, pero por lo menos hay un componente de honestidad. Es decir, por lo menos te voy a hablar de lo que sé. Y algo sacarás. Mira, hay que sacar bueno de todo. Lo que no puede ser, no se puede pretender que un profesor sea especialista de todo el universo audiovisual, de ninguna manera. Y para mí es uno de los grandes fallos. Y no es aducible ni a la dirección de un centro, ni a la capacitación de los profesores. Porque los profesores, vamos, y los técnicos, si tú lo sabes, se les exige especialización. Tienes que especializarte. ¿Cómo a un profesor no se le pide especialización para dar de la manera más formidable eso en lo que se especializa y no tener que dar un barniz de todo? Triste. Vamos a acabar con un mini bloque en positivo que se dice que son, pero ya respuestas cortas, ¿vale? Son 5 preguntitas, ya respóndemelas como quieras. No, de sí o no tampoco, pero bueno. En general, dime qué sacas de positivo de tu trayectoria. Y entiendo que la gente, pero... De mi trayectoria, muchísimos amigos, muchísimos conocidos y sobre todo
Momentos muy, muy felices, mucho aprendizaje y mucho disfrute. Y mi mujer, No es poco. es lo máximo. ¿Tus propósitos de jubilación, tanto dentro del audiovisual, si es que queda alguno, o al carajo y ya nada? No, yo tengo muchos proyectos. Quiero hacer un libro de setas, de fotografía, por ejemplo. Quiero acabar 2 documentales en los que me embarqué. Al final de mi trayectoria me dediqué a hacer documentales. Ya llevo 3, los 2 que me quedan por acabar. Uno, estoy orgullosísimo de él, porque además, porque todo, menos uno, y el protagonista, es alumno de la escuela. Que de repente un día me encontré con la sorpresa de que me habían aprobado por primera o por segunda vez todos los alumnos de un ciclo, en los 2 módulos. Digo, no puede ser, me equivocan algo. Habéis aprobado todos. Pues veniros todos conmigo a la asociación que tenemos aquí, a Aulaca. Y todos, menos 2, uno al extranjero y otra a Sevilla, otra chica, tenía su mozo. Los 13 restantes entraron en el Aulaca. Empezamos a revitalizar por tercera vez Aulaca, exposiciones. Hicimos una exposición preciosa que se titulaba Vermello, sobre el color rojo. En todas fotos en el que el rojo era el protagonista. Me acuerdo que yo hice un texto sobre el que me encantó y tal. A la tercera exposición, una de las alumnitas decía, oye, ¿y por qué no nos metemos en algo? Ya hemos hecho 3 exposiciones, vamos a hacer, ¿por qué no hacemos un corto? No sé qué, algo audiovisual, que nos embarque más en mayores cosas. Y nació el documental Pedrón do Freixo, del cual te he dado una copia. No. No, bien, pues te traigo por si las moscas, pero no sé si tendrás DVD, que está en DVD, y ya DVD no lo tiene nadie, ¿no? Pero bueno, eso es un regalito, ¿no? Y todos exalumnos de la escuela, los 13 que estábamos ahí, incluso hasta el final discutiendo si era mejor hacer esto o lo otro, siempre discutiendo, pero siempre aportando también. Y acabando, que lo estrenamos con un llenazo total en el Colón, en el Teatro Colón bueno, lo estrenamos en Coruña. La primera que lo estrenamos era Pontes, la patria, el concello del protagonista, Pedrón. Otro gran personaje que a través de mi conocimiento de lo visual conocí, que me enseñó mucho de la vida. Nada de visual, de cómo hacer una vida, si no del todo digna, por lo menos suficiente, para acabar con lo que tú me has dicho, satisfecho de lo que has hecho. Y por último, bueno, si estuviste cómodo, ¿qué esperabas el día de hoy? Y el micro es tuyo también. No sé si hay alguna cosa que te queda por Cuanto me lo decir. llevo, Son sures, me bueno. hace falta un micro. Yo contigo estoy cómodo siempre y hablando de nuestras cosas. ¿Ves? Lo que hemos sacado que nos ha gustado nuestra profesión. Tanto que llevamos no sé cuánto tiempo llevamos hablando. Yo me tiraría, de hecho, en la comida, vamos a seguir hablando seguro. Nada, las cámaras todas para la comida. porque nos gusta, Hablando el otro día con este tío, con este chico fantástico, Ricky, a la que te despistas un poco, vuelves al tema. Y eso es que te gusta, eso es que has disfrutado. Mm, Y hablamos de cosas algunas negativas, pero intentamos que sean lo mínimo. Lo mínimo, porque negativo, ha habido cosas negativas, por supuesto. Es que si no las hubiera, posiblemente no tenías capacidad de contraste, de comparación. Pero la inmensísima mayoría de lo que yo he vivido allí ha sido, es que, bueno, no solo aventuras audiovisuales, aventuras de vida hemos vivido. Podríamos poner ejemplos, pero ya entonces no tenemos tiempo para todo esto. Bueno, pues le vamos a dar un último cameo aquí a mi gente. Le voy a decir a Marta que pinche el plano al abierto. O bueno, creo que están por ahí haciéndolo. Pero bueno, yo te quería. Bueno, cógelo tú, Ángel, directamente. Cógete ahí detrás esa camisetilla que es para ti. A ver si. En la camiseta. Mira, voy a tirar el micro. ¿Ves? Como más tarde, más temprano. Nada, pero bueno, ahí la camisetilla de la productora. No nos quedan muchas, ¿eh? O sea, que eso. Eso sí, es de manga corta. Yo tengo manga Es una L, pero bueno. No si me no, despeloto del todo porque tampoco nada, está... nada. Pero bueno, no me importaría, ¿eh? Te daría una del Pontevedra, pero son más caras. Entonces, vamos a las de Yo la pago, Burgos. ¿eh? No, hombre, esto. Ahí está. Ah, vale. Pues nada. Cuidado con el micro que le doy. Sí. Nada, camiseta de Volvemos a Primera.
Que aparte, el nombre Ángel, que ya sabes que no es del fútbol, que es de volver a primera posición. Ahí está. Está siempre... Ya estoy ya uniformado. Ya soy del equipo. Vamos allá. Bueno, hombre, no lo digas muy alto que ya te cogemos aquí de... Hoy, pues yo volvería a hacer cosas, Pero bueno, de momento, todo lo que tengo pensado me llega. Bueno, pues nada, Ángel, agradecerte haber estado aquí. La verdad es que siempre un placer. Y sobre todo por lo dicho, por los profesores que marcan. Yo creo que si algo nos queda en todo esto y la gente que viene, o si alguien ve esto, incluso de la escuela, que a lo mejor está despierta cierta curiosidad, yo creo que es importante que en la escuela, en la EIS y en todas las escuelas audiovisuales, pero la que nos toca, que siga habiendo profesores que valgan la pena. Creo que alguno hay. Los hay, sin Creo duda. que alguno hay. Y alumnos, alumnos que también marcan, que los hay. Y que marque, pues eso, idas y vueltas de profesores y alumnos. A ver si volvemos a primera también en la escuela. Bueno, Ángel, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Siguiente charlando Y audiovisual. gracias a vosotros. Claro. Que sí, Ahí, yo no genera, yo que se os vea estoy todo. viendo. Mira qué plano más bonito tenemos ahí detrás. ¿Viste? Pues con todo. Bueno, pues hola. Bueno, pues hasta aquí charlando audiovisual. Tenéis algún episodio más por aquí por el canal y a ver quién viene de siguiente, porque esto es toda una sorpresa. Hemos estado al nivel. Sí, quedó el el nivel muy pabellón alto. alto. Todo lo que se ha podido. Pues nada, muchas gracias, nos vemos y hasta pronto. Gracias, siempre, bueno, que nunca me olvido de agradecerlo y a la gente que estuvo aquí detrás, en este caso, pues Víctor y Marta, que nos estuvieron aquí echando un cable. Y un aplausito también, perfecto, ahí estáis. No mucho, que saturamos rápidamente. Y acabamos. Muchas gracias. Adiós. Chao.